La educación de las nuevas generaciones es un desafío cada vez más grande por la complejidad de los factores que afectan la vida diaria de los niños y jóvenes. Y por qué no, la nuestra vida también, la vida cotidiana de los padres y docentes. Me parece que estamos en un periodo en el mundo de franca decadencia de los conceptos, lo que hace con que todo sea un poquito más difícil. Educar es también un desafío porque hay una realidad en la que vivimos y hay un ideal a donde queremos llegar. Y el desafío es unir los dos puntos. Esta es una tarea que nos trae muchas razones para observar, para pensar, reflexionar, aprender siempre. El desafío de la educación es, por lo tanto, altamente estimulante, porque la vida es lucha. Y la lucha mueve a la acción, a la conquista, y por lo tanto, el desafío de educar adquiere mayor trascendencia y se convierte en una gran oportunidad. Cuando pensamos en este desafío, viene una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la educación que ofrecemos? ¿Cuál es la imagen ideal de hombre que queremos ayudar a formar? ¿Cómo es este ser que queremos ayudar a formar? Yo diría que queremos formar un ser muy feliz, ¿verdad? Bondadoso, eficiente, valiente, generoso, inteligente, pero que al mismo tiempo que sea inteligente, que sea sensible también. Un buen profesional, un buen padre o una buena madre, un ciudadano correcto, alguien útil a la sociedad y a sí mismo. Yo diría que alguien perfecto, ¿no? Bueno, si consideramos que nosotros no somos educadores perfectos, entonces hay que hacer un descuento ese ser que queremos formar. Bueno, diría que tenemos que formar a alguien que quiera ser mejor y que quiera hacer el bien a los semejantes. Porque si quiere las dos cosas, va a llegar a ser aquella otra lista que vimos antes. Entonces hay que formar en el ser estos anhelos de querer ser mejor, de querer ser bondadoso con los demás. Bueno, y ahora vemos que tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Cómo es el ser de la nueva generación que vamos a ayudar a formar? La logosofía presenta al ser en su constitución biopsicoespiritual. ¿Y cómo es esto? Tenemos un espíritu que es el enlace de nosotros con el Creador, que es el sumo de lo bueno que tenemos. Tenemos también una parte física, una parte biológica, formada por sistemas que funcionan de forma muy armoniosa. Y tenemos también una realidad psicológica, formada por un sistema mental donde encontramos nuestras facultades de la mente, la facultad de recordar, la memoria, la de pensar, de reflexionar y tantas otras, y también los pensamientos. Tenemos un sistema sensible también con facultades como la de sentir, de perdonar, de agradecer y otras, y los sentimientos. Y tenemos también un sistema instintivo, donde están nuestras energías que deben ser direccionadas no solamente para la perpetuación de la especie, mas también para que pueda estar a servicio de los otros sistemas. Y el equilibrio de toda esta constitución va permitiendo que nosotros podamos contribuir para que este ser
todo esto, y no solamente una parte de él, puede ser más feliz. Entonces tenemos que conocer cada parte del ser para que podamos trabajar de forma más consciente y acertada. Pero las nuevas generaciones tienen algunas características que en generalidad la caracterizan. Vean si estoy correcta. Son nativos digitales. Usan la tecnología de forma muy tranquila y muchas veces no distinguen muy bien el mundo online del mundo offline. Hacen muchas cosas a la vez. Una sola tarea no los satisface. Son inmediatistas, quieren todo para ahora. Son un poquito impacientes. Son consumistas, cambian de ropas o de tecnología muy fácilmente. Las nociones de jerarquía son diferentes y no tan claras. ¿Identifican eso? Son individualistas, a veces egoístas, a la vez que son más comunicativos y presentes en las redes sociales. Forman grandes grupos mundiales, son más globalizados. Están juntos, pero separados. Es la generación de los cibersolitarios. Quieren hacer solamente lo que les da placer. Cambian mucho de aptitudes, de trabajos, de opciones. Son más abiertos a nuevos modelos de trabajo. Están llenos de ideas. Son muy creativos. Vemos que en esas características hay algunas que son positivas, que tenemos que aprovechar, y hay otras que nos presentan un campo experimental para trabajarnos y ayudar a que se cambien algunas cosas. Pero también tenemos que ver que ni todos los niños ni todos los adolescentes son iguales. Hay grandes diferencias en ellos. Y es necesario también conocer a cada uno de ellos. En la escuela, los chicos, los alumnos, y en casa, a los hijos también. Yo tengo un hijo que a él le gustaba mucho quedarse solo. Jugaba solito, muy tranquilo, pero tenía dificultades de estar en equipo. No sabía ser contrariado. Podría ser para mí muy tranquilo dejarlo como estaba, que quedaba solito, hacía lo que tenía que hacer, pero vislumbrando el futuro y las dificultades que podría tener, yo empecé a hacer un trabajo específico con él. A él le gustaba, su deporte preferido era la natación, deporte individual. Lo llevé a la clase de fútbol, porque tenía que estar en equipo, seguir las reglas. Bueno, hablé con sus hermanas mayores que preferían ceder a enfrentar sus argumentaciones o su llanto, y les dije que no, que él precisaba aprender a conciliar. Llevaba amiguitos para nuestra casa para que jugase con él, y bueno, él de a poco fue cambiando su modalidad. Y hoy es un joven que tiene muchos amigos, está trabajando en equipo muy bien, tiene su novia y también le agrada mucho quedar solo, también no hay problema. Y cuando lo veo, fico muy feliz y grata a la madre que fue a muchos años. Y pienso, si él fuera un chico que no supiera estar solito, tendría que haber hecho otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante conocer cómo es el hijo o el alumno y trazar un plan de cómo vamos a hacer la cosa. La formación del carácter del niño es algo tan grande, tan trascendental en lo que se refiere a la evolución de la humanidad,
que nos estimula mucho a actuar de forma mejor a cada día. La aplicación de la pedagogía logosófica propone preparar al niño y convertirlo en un elemento constructivo en la sociedad en la cual debe actuar. De manera que como elemento social aportará a la colectividad una nueva moral indispensable para la formación consciente de la humanidad. Entonces, yo destacaría aquí 3 puntos principales para el trabajo que debemos hacer con los niños y adolescentes. Uno, que reciba las nociones de esta nueva moral de forma conceptual. Luego, que haga una observación de sí mismo, que vea la realidad que aprendió de forma conceptual en sí mismo. Pero también que experimente las verdades. Entonces tenemos que propiciar que tenga un campo de actuación en aquello que él aprende en la parte conceptual. Los conceptos morales, los principios básicos de la ética superior, se ofrecen al niño de forma agradable y gradual según las edades. Esta etapa conceptual de la enseñanza es realizada en forma de narraciones, de enseñanzas gráficas, de cuentos, conduciéndolo al concepto abstracto mediante analogías accesibles a la comprensión de la razón incipiente del niño. Este va descubriendo en las imágenes simbólicas, mediante un análisis sencillo, los elementos del mal o negativos y cuáles son las manifestaciones de la fuerza del bien. En la escuela de Belo Horizonte, nuestros niños necesitaban comprender un poco mejor lo que es la paciencia. ¿Se acuerdan de aquella característica de la generación de hoy? Bueno, ellos tenían que saber que todo tiene su tiempo y también que podemos hacer otras cosas mientras esperamos algo, que así es la paciencia inteligente que aprendemos con González Pecoche. Bueno, a todos los chicos, por lo menos en Brasil, les agradan las bananas, ¿sí? Llevamos para la escuela muchas bananas, pero bananas verdes, que no estaban listas para comer. Y ahí comenzó la experiencia. Los niños necesitaban esperar para comer las frutas. Y fue una linda experiencia. La maestra habló con ellos algunas veces. Las bananas quedaban en un sitio especial. Ellos iban a visitar la banana para ver si estaba buena. Y algunos incluso quisieron experimentar la banana verde, pero no les gustó, le prendían la lengua. Analizamos la experiencia y quedó en la mente de ellos lo que es la paciencia, porque no había que quedar mirando la banana para ver si quedaba buena, no. En cuanto la banana quedaba buena, ellos podían brincar, podían jugar y hacer otras cosas. Entonces así aprendieron un concepto. Bueno, otro día una niña de 7 años me preguntó si podíamos hablar un poco. Empezó a decir que estaba triste, que no sabía qué hacer para que sus amigos la quisieran. Le pregunté lo que había pasado y me dijo que en el patio jugaba con las amigas, pero que no hacían lo que ella quería. Se puso nerviosa y se enojó muchísimo con una de las amigas. Como yo sabía que ella conocía muchos aspectos de la naturaleza, le pregunté qué sucede con un volcán en erupción. Ella me explicó en gran detalle todo el proceso y que sus lavas destruyen todo a su alrededor. La miré con cariño
Y le dije que en algunos momentos de mi vida me siento como un volcán en erupción. Me miró sorprendida. ¿Cómo?, preguntó. Bueno, le dije, cuando estoy reaccionando por algo con alguien, siento dentro de mí un gran movimiento. Y viene la reacción de un pensamiento fuerte que se llama impulsividad. En este punto digo y hago cosas sin control, cosas que no quería hacer. ¿Como la lava del volcán?, me preguntó. Sí. Y le pregunté, ¿alguna vez te has sentido así? Y la niña, muy reflexiva, me preguntó en realidad, ¿fue lo que me pasó hoy? Sí, le dije. Le hablé con cariño. Ella comprendió que estas reacciones pueden destruir las amistades. Hablamos a partir de ahí de lo que necesitaba para aprender a contener estos impulsos que causan tanto daño a la convivencia. Ella comprendió lo que pasaba dentro suyo y que debía trabajar la contención. Esta niña tiene hoy 9 años y cada vez que nos vemos viene a nuestras mentes la imagen del volcán, que ayuda a que continuemos nuestros esfuerzos para contenernos de forma más consciente. Bueno, había también una clase de 6 años de niños que tenían dificultad con las brincadeiras, con los juegos, que no hacían brincadeiras muy agradables. Trabajamos con ellos con la analogía de un imán con los alfileres. Cuando somos buenos, atraemos a los amigos. Cuando no tenemos buenas actuaciones, no atraemos a nadie. Después de algunas conversaciones y de experiencias con Lima, y bueno, ellos escribieron un texto colectivo. Hicimos una analogía de la amistad con el imán. Si queremos tener buenos amigos a nuestro alrededor, también tenemos que ser buenos, alegres, educados y amables. Aprendimos que la amistad es muy importante en la vida de las personas. Para que nuestros amigos sean felices, debemos cultivar el respeto en el trato con ellos. El niño es estimulado a observarse a fin de descubrir en el campo mental propio los elementos positivos o negativos de los cuales ya tiene noción conceptual. Considerando su mente como un terreno en que se debe cultivar el bien, va descubriendo que los pensamientos negativos son como piedras que obstaculizan el cultivo de las semillas del bien, que son los pensamientos buenos, las virtudes. Pero algo también digno de mención se refiere a la gestión consciente de los estímulos positivos. Nuestra acción entonces educativa se guía por el estímulo, no por el reproche. La tendencia común es dar más énfasis a los errores que a los éxitos. Pregúntense cuánto tiempo se dedican en el comentario de un examen de la escuela cuando no hay un buen resultado. ¿Se acuerdan de alguno? En general, volvemos a errores pasados. Se habla mucho. ¿Y cuánto tiempo dedicamos cuando hay un resultado que es bueno? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las felicitaciones? Solamente un poquito, ¿no? Y esto ocurre con nosotros también. Cuando cometemos un error, volvemos a él, y cuando acertamos, quedamos felices y pronto. Entonces hay que analizar lo que hacemos, los aciertos también, porque así podemos repetir los aciertos
perfeccioná-los. Hicimos uma experiência com nossos alunos adolescentes. Para o primeiro dia de classes, este ano, em cada uma das 13 aulas, pegamos chupetines en el pizarrón, uno para cada uno de los adolescentes. Y había un mensaje. Para cada uno de ustedes, con nuestro cariño, sean bienvenidos. No había maestros en las clases y cada uno tomó solamente un chupetín, su chupetín. Más tarde fuimos a todas las clases, as aulas, reiterar las bienvenidas y analizar con ellos lo que vivieron, destacando la valentía de hacer lo correcto, de pensar en los colegas y la confianza que inspiraban cada día más en nosotros. Hay que analizar y ser consciente de los acertos, analizar y corregir también los errores. Pero logosóficamente hay una relación muy especial con los errores, porque son naturales en el proceso de aprendizaje. Estos errores que cometemos, que cometen nuestros alumnos, nuestros hijos, pueden ser útiles para sí mismo y para todos que observan y aprenden con él. Entre los conceptos trabajados está el de la redención de sí mismo. Tenemos que enseñar a los niños y adolescentes que cada uno puede y debe ser su propio redentor. Que sepan que dentro de ellos está la posibilidad de no errar más, lo que ya es un principio de redención, y también de acertar para equilibrar sus acciones y superarse. A cada mes yo llamo los niños que hacen cumpleaños para conversar un poquito con ellos. Y siempre trabajo algo relacionado con su vida. Y este año estoy conversando sobre la redención de sí mismo. Entonces vemos que en el día del cumpleaños se empieza un nuevo año. Y analizando el que pasó, podemos hacer mejor. Y le pregunto si cometieron algún error en el año que pasó. Y me dicen algunos. Y si acertaron también. Y también me dicen algunos. Bueno, entonces conversamos. ¿Qué hacemos cuando estamos escribiendo algo con el lápiz y erramos? Bueno, se apaga con la goma y después escribimos lo cierto. Sí, hay que apagar y escribir lo cierto. Y si erramos nuevamente lo mismo. Y yo repito muchas veces. Hasta que alguno me dice, pero no puede, se rompe el papel. Y digo a ellos, sí, es verdad. Errar una vez, está bien, estamos aprendiendo, 2, pero más. Está bien cuando la maestra les dice, para que no conversen todos los días los mismos. No me parece bien. Bueno, entonces vemos que en la vida se pasa lo mismo. Hay que aprender con los errores, no repetirlos más do que el natural para el aprendizaje. Bueno, si recuerdan de la característica de esta generación actual de ser más individualista, ¿no? Un poco egoísta. Para trabajar esa dificultad, enseñamos el aprendizaje generoso. De a poco, de experiencia en experiencia, vemos surgir naturalmente en los niños el sentimiento de extender el bien a los demás, es decir, de enseñar lo que aprendieron. Además, fluir en el cultivo de los valores psicológicos y morales, ese procedimiento ayuda en la fixación de lo que ha aprendido. Este año, los niños de 3 años, que estaban muy preocupados con los chiquititos de 2,
porque estaban se adaptando a quedar en la escuela sin su papá y su mamá. Entonces ellos fueron a aula de los más nuevos, de los menores, decirles que podían sentirse felices. Les decían que el papá va, pero el papá vuelve. Llevaron unos pajaritos para que se sintieran felices y un adhesivo de una carita feliz para cada uno. Hace un día vivimos también una experiencia muy bonita en la escuela secundaria. Fue el lanzamiento del proyecto de la familia. Este es un proyecto que hacemos todos los años con los estudiantes, siendo la familia un concepto básico de la unidad humana para la logosofía. Para iniciar el estudio en este año, los estudiantes empezaron haciendo varias preguntas acerca de la familia. Colectamos estas preguntas y en el día del lanzamiento se reunieron los estudiantes en el auditorio, casi 400 adolescentes, y invitamos a los del último año de la secundaria a participar y responder las preguntas de los menores. Fue una experiencia muy linda y había preguntas muy difíciles sobre la trascendencia de la familia, sobre el por qué nacimos en esta y no en otra familia, cuál es el papel de papá, de la mamá. Bueno, efectivamente no nos dimos cuenta el impacto que tendría esta actividad. A la medida en que las preguntas fueron hechas, los estudiantes expresaban lo que pensaban, sentían y vivían en relación con la familia. Los demás acompañaron muy atentos, aplaudiendo después de cada manifestación. Lo más interesante fue que al final de la actividad, algunos estudiantes se acercaron a los coordinadores, expresando su agradecimiento por haber sido invitados a esta actividad. Uno de ellos destacó que en el momento de su pronunciamiento se dio cuenta de lo mucho que había aprendido y también el bien que podía hacer al dar lo que había aprendido para los más jóvenes. Comprobamos así que la educación penetra en el interno del ser. Bueno, sabemos que en educación no hay recetas o medidas únicas. Hay que actuar de una manera equilibrada y activa, siempre inspirados por el conocimiento verdadero. Hay que ofrecer muchos conocimientos y enseñar a pensar. Es un constante desafío entre permitir o no, entre aflojar o retener. Nuestra acción educativa no necesita ser tan fuerte como un foco, como para aturdir con su intensa luz y impedir los estudiantes de caminar con sus propios pies, ni tan débil como la llama de un fósforo, lo que dificulta también la visión del camino a seguir. Equilibrar. Aquí está una de las palabras clave en la educación. Equilibrar y aprovechar todas las situaciones, porque el tiempo pasa muy deprisa. Si no actuamos con mucha atención, se va el momento, ¿no? Si tuviera que señalar un punto importante más de la pedagogía logosófica, diría que es la actitud del docente. La aplicación de esta pedagogía requiere un docente activo internamente, atento, observador, sereno. Un docente que ante todo sea docente de sí mismo, que quiera ser mejor. Necesita un docente que se coloque
en el lugar de formador de seres humanos y que en la hora de pensar en sus clases no lo haga solamente desde la enseñanza de matemática o de lengua o de historia. La pregunta diaria a formularse sería: ¿qué le voy a entregar hoy a mis alumnos que sea bueno para ellos como personas? ¿O qué le voy a entregar hoy a mis hijos que sea bueno para ellos como personas? El docente que aplica esta pedagogía necesita entonces estar él mismo en contacto con su realidad interna, tratando de ser mejor a cada día. Un docente así está en condiciones de guiar a sus alumnos a vincularse con este mundo interno tan maravilloso que puede conocer y superar.